Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Nosotros comenzamos la semana. Hemos sido de los afortunados que hemos descansado, que descansamos en el día de ayer, lunes. Hoy es martes, hoy es 9 de diciembre de 2025 y esto es Asturias al día. Tenemos por delante tres partes, como es habitual de este programa, de tertulia, de debate, de opinión, de entrevistas, de conocer que se está cociendo en Asturias. La primera parte, vamos a tener dos asuntos sobre la mesa de debate de actualidad de esta mañana en Asturias al día: el estatuto sanitario y las movilizaciones de los profesionales, comenzando, como ya han escuchado ustedes en nuestros informativos, tanto en RPA como en TPA, por hoy mismo. Desde hoy hasta el viernes hay huelga de médicos en toda España. Aquí en Asturias, ya desde primeras horas de esta mañana, secundada por el SINPA, el Sindicato Médico Profesional de Asturias. Las medidas a tratar para suprimir el peaje del Huerna serán otros de los asuntos que van a protagonizar esta tertulia de actualidad de esta mañana. Eso será en nuestra primera parte. En la segunda vamos a hablarles de Podemos. Vamos a tener con nosotros a su coordinador en Asturias, a Diego Ruiz de la Peña. Y la tercera parte del Asturias al día de este martes estará dedicada al teatro. Y no solo a la improvisación, a los monólogos, a la música, con un proyecto que lleva unos cuantos meses funcionando, la Sala Tema. Y lo curioso, esos proyectos con IVA, que solemos decir, con valor añadido, también con impuesto, que se desarrollan en Asturias y en este caso en el barrio de Ciares, en Xixón, un barrio que no está precisamente en el centro de Xixón, pero que alberga actividades como esta Sala Tema. Vamos a tener a su responsable con nosotros, a una de las habituales participantes en las actividades que se organizan en Tema. Todo ello en los próximos minutos de radio en este programa que produce RPA y que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. Asturias al día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica y con Alberto González, director general de FADE. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Gracias por venir hasta aquí. Con Rubén Medina, delegado de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Xixón. Rubén, buenos días. Buenos días. Maribel Lujilde es la directora del CISLAN, del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Llangreu. Maribel, gracias. Gracias a vosotros, es un placer. Pues los tres vamos a hablar, los cuatro. Yo voy a intervenir lo menos posible porque al fin y al cabo mi única función aquí es moderar e introducir los temas. Los que opináis aquí sois vosotros en los próximos minutos de los dos asuntos que anunciábamos al comienzo de este programa: el peaje del Huerna, los problemas que está teniendo el Ministerio de Sanidad a la hora de poner en marcha, de aprobar el estatuto médico con esa huelga de médicos. No es ni mucho menos el único colectivo que se encuentra ahora mismo en movilizaciones. Lo vamos a tocar después porque queríamos arrancar por el tema del peaje del Huerna. El peaje del Huerna, recordamos, un dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga de este pago y la prórroga del peaje a favor de la que es la empresa que lo gestiona, Aucalsa, que no del peaje en sí mismo. La Comisión Europea no se mete en si es legal o no el peaje, sí la prórroga. En Asturias se ha creado un frente para reclamar al gobierno central que suprima este pago, y mientras que el gobierno de Asturias no descarta tener que llegar a la vía judicial, de momento quiere agotar la administrativa. Sin embargo, FADE, junto a las 5 asociaciones del sector de transporte integradas en esta Federación Asturiana de Empresarios, es decir, ASETRA, CESINTRA, CAR, ASTRA y ASBIPIMED, anuncia, lo hacía hace unos días, la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la decisión del gobierno español,
de mantener ese peaje, aunque ya prevé que el asunto va a acabar, bueno, yo creo que todos lo tienen más o menos asumido, en los tribunales, primero en los españoles y luego en los de la Unión Europea. Comenzamos por ti, Alberto, porque estabas precisamente en esa rueda de prensa hace unos cuantos días con tus compañeros de las asociaciones del transporte que están incluidas en FADE. La decisión de llevar ya el asunto a los tribunales con ese recurso, ¿en qué se basa? Bueno, pues se basa en hechos ciertos, o nosotros pensamos que son hechos ciertos, ¿no? Pensamos que hay un agravio comparativo con esta región. Somos la única comunidad autónoma en la que para salir o entrar de la misma tenemos que pagar un peaje. Hubo una prórroga en el año 2000 de la concesión, que, por cierto, no conocemos cuáles son los términos, porque aunque lo hemos solicitado, no somos capaces de que nos den el expediente de prórroga de esa concesión, que es como mínimo, para empezar, sorprendente, ¿no? Parece ser que el Gobierno de Asturias tampoco lo tiene por la información de la que disponemos. Y en épocas recientes, como es bien conocido y acabas de recordar, la Unión Europea ha dicho que la prórroga del peaje tal como se hizo es ilegal, por simplificar mucho el planteamiento y sin entrar en detalles técnicos, ¿no? Lo curioso es que tampoco conocemos ese dictamen. Hemos solicitado el dictamen y no se nos ha facilitado, ¿no? Porque dicen, se están tirando la pelota al tejado una administración de la otra. Uno dice, la Unión Europea dice que lo haga el Gobierno de España, el Gobierno de España dice que lo haga la Unión Europea, ¿no? Bueno, todo esto suena, como mínimo, repito, un poco raro, ¿no? Y lo que nos importa a nosotros, en este caso a FADE, pero pienso que es una cuestión de toda la sociedad asturiana, porque todos estamos perjudicados, los que utilizamos esa autopista más o menos a lo largo del año. Lo que nos importa es que se suprima ese peaje si es que ha habido, como parece ser que así ha ocurrido, algo irregular en su prórroga, ¿no? Efectivamente, y como bien apuntabas también antes, bueno, a pesar de que esto se ha tratado en la Alianza por las Infraestructuras, en la que hay una amplia representación, por no decir total, de la sociedad asturiana, están todos los grupos políticos, están los sindicatos, está la patronal, están las asociaciones de transporte, están las cámaras de comercio, están las asociaciones de consumidores, en fin, hay, repito, un amplio espectro de representación de toda la sociedad asturiana. Hubo una reunión en relación con este asunto. Por desgracia, no hubo una concreción sobre por dónde tirar, aunque sí en general había unas voluntades coincidentes en relación a lo que había que hacer, pero no cómo, ¿no? Y al final lo que hemos decidido es, desde FADE, con las asociaciones de transporte integradas y como bien comentabas también, presentar por una vía judicial, una reclamación en relación con este asunto. Va a ser larga, es muy probable que esto termine efectivamente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero lo que estamos haciendo es dar el primer paso, ¿no? Esto no es incompatible, y quiero aclararlo también, con la vía por la que está optando el Gobierno de Asturias, que es más política, digamos, ¿no? A pesar de que en la propia Alianza por las Infraestructuras ya adelantó el Gobierno de Asturias que si esta vía política, digamos, que es de reversión, para entendernos, no quiero utilizar términos técnicos, reversión por parte del Gobierno de España de la decisión que se tomó en el año 2000, es lo que está intentando, el pronunciamiento que está intentando el Gobierno de Asturias. Por cierto, hay un análisis jurídico muy bien fundado y muy completo al respecto que ha hecho el Consejo Consultivo Asturiano. Está perfectamente documentado y pensamos que queda clara cuál es la posición jurídica, repito, al menos de este Consejo. Si esto no fuera posible, si no fuera por esta vía política no hubiera una solución eficaz para el problema, la idea es del Gobierno de Asturias también iniciar una reclamación por vía judicial. Bueno, esto es como lo ve Alberto González. Maribel, no sé si eres usuaria habitual del peaje del Güerna. No tan habitual como las entidades a las que representa FADE, ¿no? Que son profesionales que tienen que hacer sus recorridos regularmente a través del Güerna, pero todos somos usuarios del Güerna. A mí me da un poquito de envidia
del tema del peaje del Luerna, porque ya me gustaría a mí que en otros temas, que también son temas súper importantes en nuestra sociedad, tuviesen el mismo nivel de consenso. Pero bueno, todos estamos de acuerdo y todas en que el peaje del Luerna es abusivo. O sea, lo sentimos como algo abusivo. Y realmente técnicamente lo es, puesto que efectivamente hay razones para pensar que no tenía que estar ahí. Yo creo que nos encontramos en mitad de una historia. Algún día tendremos la capacidad de ver la historia al completo y podremos hacer un poco el relato entero, ¿no?, de lo que ha pasado con el peaje. Nos encontramos en mitad de la historia y estamos un poco en una bifurcación que es o tiramos por la vía judicial, lo cual se va a hacer largo, ¿no?, o tiramos por la vía política, que es un poquito más corta, aunque está más enconada, porque claramente desde el Gobierno central no hay intención de hacer un cambio en este sentido, y nosotros desde Asturias, el Gobierno asturiano está apostando fuertemente porque eso ocurra cuanto antes, ¿no? En esta historia nadie es inocente, o sea, es decir, todo el mundo en su momento, cuando pudo hacer por quitar, hizo justo lo contrario, con lo cual quiero decir que echar la vista atrás no tiene mucho sentido, nadie es inocente, hay que echar la vista adelante y yo creo que hacia adelante, y yo creo que es verdad que la vía política seguramente será la más rápida, debería ser esa la vía que lo solucionase. Si tenemos que entrar en la vía judicial, seguramente, en fin, quiero pensar que se nos dará la razón, pero no sé cuándo. Y la verdad es que se acumulan. Yo cuanto más leo al respecto, más digo, Dios mío, pero si es que esto parece blanco y en botella, ¿no? Por ejemplo, hace unos días leía un informe que había sido elaborado por dos expertos gallegos, dos catedráticos gallegos de la Universidad, entiendo que de Santiago. De A Coruña, me parece que era. De A Coruña, y hablaban de que realmente técnicamente no es mucho más caro, o sea, es decir, no vamos a perder tanto dinero si la vía política se materializa y el peaje se suprime, porque efectivamente la discusión estaba alrededor del concepto de lucro cesante. Si Aucalsa calcula lo que pierde de aquí a 2050 es mucho dinero, pero si realmente esa prolongación de contrato no debió hacerse nunca, lo más probable es que ese lucro cesante no exista, ¿no? Con lo cual hay un dinero que hay que invertir para que primero deje de haber peaje, se suprima esa prolongación de contrato o esa prórroga, y dos, tienes que asumir a partir de ahora que tienes que mantener tú esa infraestructura. Eso también es un dinero, pero bueno, que es un dinero, digamos, asumible, y que corregiría una injusticia, una lesión permanente que estamos viviendo, porque realmente es uno de los peajes más caros de nuestro país, si no el más caro, y lo estamos pagando para comunicarnos con la meseta, ¿no? Para utilizar nuestra única comunicación, no es la única, evidentemente, pero digamos que es la moderna, ¿no?, la comunicación moderna por carretera con la meseta. Yo creo que está claro que es una historia que va a acabar bien, es decir, va a acabar a favor de la anulación del peaje. La cuestión es cuándo, y me gustaría tener la mirada del futuro para saber cuánto tiempo y dineros hemos perdido y tiempos, ¿no? Escuchaba ahora a Alberto, y te escuchaba, Alberto, y estaba pensando, Dios mío, cuánto trabajo, ¿no? O sea, cuánto trabajo nos está llevando, ¿no? Que para eso estamos también, ¿no? Estamos también para eso, pero cuánto trabajo nos está llevando el suprimir algo que realmente técnicamente nunca ya no debería estar ahí, ¿no? Pero bueno, no tenemos capacidad de ver el futuro, podemos intuirlo, ¿no? Yo creo que va a acabar bien, evidentemente, el peaje se suprimirá. Me gustaría saber exactamente cuándo. Espero que no sea muy cerca de 2050, porque entonces habremos perdido esta partida, ¿no? Claro. Tenemos gobierno progresista, Rubén, en Asturias. Tenemos gobierno progresista en España, y sin embargo, decía ahora Maribel que todos estamos de acuerdo con que hay que suprimir el peaje. No, todos no. Quien lo tiene que suprimir, que es el gobierno central. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha dicho numerosas veces que no se va a quitar. Bueno, no sé si el tener a nuestros amigos, vamos a decirlo así, políticamente, a gente que tiene, en teoría, nuestra misma ideología en España y en Asturias, al final se ha convertido en un problema. Pero vamos a ver, yo personalmente,
como ciudadano, ya no solo como activista social, yo esas etiquetas del gobierno más progresista y de aparentes coincidencias, yo soy extraordinariamente escéptico. Aquí de lo que se trata es de intereses. Y lamento discrepar con Maribel, porque hay que echar la vista atrás. ¿Y por qué hay que echar la vista atrás? Porque aquí este proceso se inicia a través de una empresa pública con vistas a su privatización. Y esa es la clave de todo el asunto de lo que viene después. ¿Y por qué digo que hay que echar la vista atrás? Para que esto no nos pase, como hablaremos después en el ámbito sanitario, y lo que estamos viendo que está sucediendo con las privatizaciones de determinadas gestiones en la sanidad española. Entonces sí hay que echar la vista atrás y hay que saber por qué se hizo. Desde mi punto de vista personal, las iniciativas tanto de FADE como de las asociaciones de transportistas me parecen no solamente razonables, sino una autoexigencia que la propia sociedad asturiana se tiene que hacer. Ahora bien, la vía judicial, yo esto recordaba un viejo adagio alemán, que es haya jueces en Berlín, no sé, es una anécdota que hay con Federico II de Prusia, que tiene un problema, delante de su palacio hay un molino. Y entonces él, como monarca absoluto, tiene que tomar una decisión y lo que decide es quitar delante el molino y al molinero. Y entonces el molinero no se echa para atrás y se va a los jueces a Berlín. Hay jueces en Berlín. Los jueces le dan la razón y Federico II tuvo que aguantar el molino delante de su palacio. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que comenta Maribel? Esto nos va a acercar al año 2050. Yo estaba echando la cuenta de mis años. Yo probablemente no lo vea. Sí, hombre, sí, no fastidies. No, pura materialidad. ¿Qué sucede? Yo tengo una sospecha personal que probablemente alguien comparta. Y es que el gobierno de España, ese supuestamente más progresista de la historia, lo que está esperando es que una sentencia judicial les obligue en algún sentido. Que les diga, quiero decir, yo creo que tiene la convicción de que el peaje va a caer, pero que me obligue a alguien a que caiga. Y que diga quién paga. Eso es una sospecha, claro, que no está fundada nada más que en el análisis de la realidad. Cualquier iniciativa que se tome, sea judicial o sea política, va a ser bienvenida, pero va a retrasar mucho. Comentaba antes Maribel también el asunto del precio, ¿no? Bueno, en Asturias, para llegar a la meseta, no únicamente tenemos que pagar el peaje del Huerna. Tenemos que pagar el peaje para entrar en Madrid, si no me equivoco. Yo no soy usuario habitual, ¿eh? Yo desde que aquí hay, ¿cómo se llama? AVE, ¿no? Aquí hay velocidad alta, que dicen los compañeros ferroviarios de Comisiones Obreras. Yo soy usuario habitual porque por mis actividades tengo que desplazarme a Madrid y bueno, la carretera digamos que es un elemento secundario. Pero sí es cierto que a los asturianos nos cuesta. A mí no me gusta tampoco, me gusta hablar del memorial de agravios, ¿no? Porque eso, como decía Ortega y Gasset, nos lleva a la melancolía. Y la melancolía es muy poco activa. Cualquier iniciativa, y aplaudo, y aquí fíjense que habla un sindicalista, cualquier iniciativa que se tome, en este caso los empresarios, para la defensa de los intereses del bien común asturiano, me parece, de alabar. Bueno, lo que sí me gustaría, y por supuesto, podéis intervenir sin necesidad de pedirme la vez. Estamos en una tertulia en la que todos tenéis la voz para poder hablar cuando queráis. Alberto, lo que ibas a decir, y luego te pregunto una cosina. No, bueno, es que estamos entrando utilizando el dicho de que como el Pisuerga pasa por Valladolid, estamos utilizando ya el peaje para hablar de otros temas de más enjundia, ¿no? Que yo concreto en dos que pongo sobre la mesa. La primera es
y voy a decirlo muy claro y directamente, lo que pinta Asturias en España, ¿no? Si este peaje, y voy a ser muy directo también, si este peaje, en lugar de estar aquí, estuviera en alguna otra comunidad autónoma que tuviera la capacidad de ser llave para que este gobierno o cualquier otro pudiera gobernar, seguramente el peaje ya no existiría desde hace muchos años, ¿no? Y a los hechos me remito porque se han suprimido peajes recientemente en algunas comunidades autónomas que no voy a citar, pero que todos tenemos en la cabeza, de hecho, mucho más onerosos, por cierto, de lo que pueda ser el peaje del Huerna, ¿no? Y la segunda cuestión, que bueno, no puedo resistirme a hacer el comentario, es del gap que se está produciendo actualmente en el concepto de política, ¿no? Política en realidad debería servir para resolver los problemas de los ciudadanos y para que vivamos mejor, ¿no? Y actualmente, por desgracia, se está convirtiendo en otra cosa. Si esto lo traemos al peaje del Huerna, que por cierto tiene un efecto muy directo no solamente sobre los que viajamos a menudo, que yo sí lo hago, por esta autopista, sino por lo que comemos todos los días, lo que vestimos frecuentemente o cualquier otra actividad, quiero decir, esto tiene un impacto directo sobre los costes de prácticamente todos los consumos de los asturianos, porque esto se repercute, ¿no? Al mismo tiempo que perjudica la competitividad como región, porque nuestros productos, los que salen fuera, también, que pasan por esta autopista, también tienen un sobrecoste, aunque parezca ínfimo, pero que la suma de muchas pequeñas cosas al final hacen grandes cantidades, ¿no? Es decir, no estamos hablando de algo etéreo que no tenga impacto sobre nuestra vida diaria, sino que sí lo tiene. Vale, lo que te quería preguntar, decías tú antes que no es incompatible la interposición de este recurso, llevarlo a los tribunales ya, con la vía política. Pero no rompe la unidad de acción, porque la intención de la Alianza de Infraestructuras, como bien decías tú antes, en la que están representados todos los sectores, era precisamente eso, decir, oye, Asturias está unida, mantiene esta unidad de acción. No es incompatible, al contrario. Pensamos que incluso puede ejercer más presión en la vía política, ¿no? Confiemos en que en algún momento alguien en Moncloa pues tenga la capacidad de darse cuenta de que por primera vez en muchos años, si no me falla la memoria, yo diría que es la única vez, al menos en los que yo tengo memoria histórica en estos ámbitos, que ocurre, toda la sociedad asturiana de todos los colores y de todos los ámbitos ha levantado la voz en relación con este asunto, ¿no? Esto es un hecho casi histórico, entre comillas, ¿no? El que esto ocurra. Es decir, el nivel de consenso que hay en Asturias en relación con este tema es amplísimo. No es incompatible, repito, porque puede, por una parte, ejercer de presión y, por otra, no rompe, las dos vías que se han abierto no rompen la consecución del objetivo o la fijación del objetivo final, que es que el peaje se suprima. Maribel. Sí, antes cuando estaba haciendo la primera reflexión, se me olvidó mencionar algo que tú ya habías dicho, Alberto, y que me llamó la atención, que es el tema de, bueno, aparte de subrayar lo que tú acabas de decir, que yo insisto, me da mucha envidia del tema del peaje, porque me gustaría que otros temas que tienen la misma o incluso más importancia, que tienen mucho calado en Asturias y en la sociedad en general, tuviesen el mismo consenso. Pero bueno, estamos hablando del peaje. Pero antes mencionaste algo que me llamó mucho la atención y me he apuntado, porque creo que la calidad de las instituciones y de las democracias también se mide en su transparencia, ¿no? Y no puedes dejar al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie, no la puedes dejar desinformada cuando solicita explicaciones para entender una decisión judicial, una decisión de una institución, una decisión política, ¿no? Y vosotros habíais solicitado, comentabas, Alberto, los informes que justificaban la decisión de la Comisión Europea, ¿no? Por una parte, diciendo que la prórroga del peaje era ilegal, y habíais solicitado también el informe que justificaba la prórroga, que la Comisión Europea estaba... Y el informe de lo uno y de lo otro no se llegaba a él, ¿no? Yo es algo que no puedo comprender, o sea, y que demuestra... es más, en un caso no es nada sospechoso, porque en el otro quizás sí lo sea, ¿no? Quizás sí sea sospechoso el decir, bueno, pues no interesa, en su momento se metió en un cajón, ¿no?
pero que tampoco entiendo cómo institucionalmente eso no se tiene a mano, es que no lo entiendo. Si todo está ya se supone que digitalizado y todos los expedientes son expedientes electrónicos a los que puedes acceder con un clic. No lo entiendo, pero bueno, en un caso se puede explicar mejor que se haya ocultado, porque en el fondo no entendemos qué llevó al gobierno de José María Aznar a prorrogar hasta 2050 algo que se supone que tenía que caducar en 2021, o sea, no, pero bueno. En su momento se explicaría, pero desde luego nadie lo recuerda no llegáis a ello. Pero es curioso porque tampoco habéis sido capaces de, y vosotros, y entiendo que cualquiera que lo haya solicitado, de llegar al expediente o al informe que justifica que se vea como una ilegalidad. Y eso es una falta de transparencia, en este caso, ¿no? Pero que es llamativa y es una luz roja. Recuerdo que hay una ley de transparencia en este país. Porque además no puedes luchar contra algo que tú no conoces, que no te han documentado y fundamentado, ¿no? ¿Cómo puedes luchar con eso? Es una decisión administrativa, no política, que debe ser pública y conocida. Y no Así lo es. Sí, o sea, que quiere decir que es un hecho más dentro de esta historia que merece una reflexión. ¿Cuántas veces más puede estar pasando o ocurrirá con otras decisiones que son importantes, que son públicas, que nos afectan a cada uno de nosotros? Porque esto además esto es algo que nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Por eso estamos porque cuando llegamos aquí tenemos que poner los 15 euros y pico. Entonces, afecta directamente al bolsillo de cada uno de los usuarios y, sin embargo, no tenemos sobre la mesa las razones que justifican una prórroga absolutamente lesiva y una declaración de ilegalidad de una prórroga que podemos utilizar como argumento, y no podemos hacerlo, solamente podemos utilizar el titular, pero no podemos ir al fundamento, ¿no? Es realmente curioso esto. Rubén. Bueno, volvamos la vista atrás de nuevo. El papel de otro ciudadano asturiano, político en su momento en ejercicio, Daniel Ripa. Daniel Ripa jugó un papel importantísimo, como se vio en el transcurso del tiempo, pues sí, acerca de esto, y hay que acordarse. Hay que reconocérselo. Por supuesto. Recordamos que fue diputado autonómico y secretario general de Podemos Asturias, que en 2021 denunciaba esto, incluso él mismo dice, luego tenemos aquí al secretario, al coordinador de Podemos, también le vamos a preguntar por ello, porque difieren en eso. Ripa dice que fue uno de los motivos por el que le echaron del partido a nivel estatal, porque desde Madrid no se ve bien la cosa, no lo sé. A lo mejor era por eso del gobierno más progresista, ¿no? Supongo. Eso lo dices tú. Al final vemos que todo es política, ¿no? Sí, es una sugerencia. Claro sí. De todas maneras, y volviendo a dos asuntos más que sí me gustaría resaltar. Vamos a ver, efectivamente tiene razón Alberto, la influencia política de Asturias es decreciente. Efectivamente, pasamos en su momento de 9 diputados a ahora 6, ¿no? Eso es incuestionable. La ley de los grandes números, o de los pequeños en este caso. Pero claro, no podemos olvidar una cosa. En la variante de Pajares, teniendo 9 diputados, Asturias pesaba más o menos lo mismo. ¿Cuántos años tardamos en ver acabada la variante de Pajares? Aquel espectáculo de los diputados asturianos, o un grupo de diputados asturianos votando en contra de la agilización de la variante de Pajares. Nos acordamos todos, ¿no? Y vuelvo a otra cuestión. Vamos a ver, eso de que una cosa es la transparencia y otra cosa es el análisis de la realidad. Y eso lo comenté antes. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo, porque estamos en el contexto de las privatizaciones del gobierno Aznar, cuando sucede la prórroga. Y hay que ofrecer la posibilidad de que la empresa pública que se dedicaba a las autopistas pueda ser vendida en las mejores condiciones. Y esas mejores condiciones, indudablemente, aquel que quiere comprar esa empresa, si a uno le ofrece un incremento de 29 años en el peaje, digamos que va a considerar que va a obtener más beneficios. Y ese es el contexto. Tengamos acceso o no a la documentación. Porque lo demás es engañarse.
O sea, nosotros lo que vestimos es determinadas empresas, insisto, en el contexto de las privatizaciones del gobierno Aznar, que por supuesto estaba Cascos, pero por otra parte estaba el mejor también. Hablamos del gobierno más progresista de la historia, ¿no? De aquella teníamos el mejor ministro de Economía del mundo, Rodrigo Rato Figaredo. Entonces, quiero decir, vamos a contextualizarlo todo, vamos a tener buena memoria antes de que nos asalte ese alemán que nos borra la memoria. Y vamos a dejar las cosas claras. A mí lo que me llama la atención de todo esto, insisto, es, y coincido tanto con Maribel como con Alberto, es la unidad de la sociedad asturiana. Y efectivamente, hay más asuntos en los que esa unidad debería verse. Y uno de ellos, ya sé que no vamos a hablar hoy de ello, es precisamente el peso que tiene el corredor atlántico con respecto al corredor mediterráneo, por ejemplo. Y ahí todos, la sociedad civil, las agrupaciones, los partidos políticos, deberían funcionar todos a una. Y desgraciadamente no es así, hay otros intereses. Rematamos con el tema del peaje del Huerna, que queremos tocar también. El estatuto médico, las movilizaciones en el sector. Bueno, lo dicho, Fade, fuisteis quien decidisteis dar ese paso al frente, ya judicializando el asunto. Una última reflexión y cambiamos de asunto, Alberto. Sí, bueno, va en relación a lo que acaba de comentar Rubén. No solamente el peaje del Huerna, son todas nuestras comunicaciones, ¿no? Todas las comunicaciones que tiene Asturias en particular y la zona noroeste de España en general, ¿no? En la que, como sabéis, FAD está empujando firmemente, ¿no? Porque efectivamente la carretera es importante, pero ahora mismo el ferrocarril lo es mucho más. Y tenemos pendiente la conclusión de la vía en ancho europeo y en alta velocidad, o al menos velocidad alta, desde León a los puertos de Asturias, al de Gijón fundamentalmente, y eso sigue en el aire, ¿no? Estamos viendo que efectivamente se han retrasado los proyectos, se están ralentizando las inversiones, se nos está incluso mintiendo, voy a decirlo claramente, aunque luego se corrigió. Hace poco salió en un periódico regional que ya disponíamos de velocidad de 200 kilómetros hora hasta Gijón, ¿no? A mí me gustaría que el que afirmó eso viniera en el tren alguna vez a Asturias, ¿no? Pero en el fondo es una cuestión, repito, de competitividad territorial, ¿no? Tenemos que hacer que Asturias sea una región que en un mundo cada vez más abierto, cada vez más global, en el que las mercancías se mueven, en el que las personas nos movemos continuamente, tenga las mismas oportunidades, no digo mejores, pero sí las mismas oportunidades que tienen otras zonas de España, ¿no? Y en esto el noroeste de España y en particular Asturias va a la cola de lo que están disfrutando otras zonas de España. Quizá empatados con Extremadura, que tampoco está muy allá, ¿no? Pero desde luego no con otras zonas mucho más pujantes de la región y del país, perdón. Y ahí lo que estamos haciendo es, repito, más allá del peaje del Huerna, que es un tema importante, pero quizá no el más importante para nosotros en este momento, es empujar para que Asturias tenga las mismas oportunidades que otras regiones. Otro tema importante, la salud. Quizás sea lo más importante de todo, la salud. Los diversos colectivos laborales de este sector convocan movilizaciones para rechazar el estatuto sanitario que el Ministerio de Sanidad pretende aprobar para regular estas profesiones. En concreto, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, a la que pertenece aquí en Asturias, el SINPA, convoca desde hoy martes y hasta este viernes 12 de diciembre 4 jornadas de huelga. Pero los médicos no son, ni mucho menos, el único colectivo que rechaza este estatuto sanitario. Los sindicatos de las demás profesiones sanitarias rechazan las reuniones paralelas que, aseguran, el Ministerio mantiene con los sindicatos exclusivamente médicos. Convocan también huelga indefinida, en este caso sería cada martes, si no se llega antes a un acuerdo, y a partir del 27 de enero. El Ministerio de Sanidad asegura que ha incluido en el borrador del nuevo estatuto marco todas las demandas del personal sanitario que son de su competencia. Dice que muchas otras son de competencia de las comunidades autónomas, donde están transferidas las competencias de sanidad, y asegura que pone límite a todos los problemas que aseguran estos profesionales tener, como sobrecarga laboral, como que haya que acometer una reordenación de la clasificación profesional. No voy a leerlo todo porque sería demasiado largo, pero
Bueno, ¿cómo lo vemos desde Asturias? ¿Cómo lo ves tú, Maribel? Pues yo creo que es el tema de, no tanto de la huelga, que es algo que es la noticia. La huelga es, digamos, la gran percha porque es la noticia, empieza hoy. Pero este desacuerdo colectivo que tienen los profesionales sanitarios que están negociando este estatuto para la profesión sanitaria, tiene una serie de componentes que dan lugar, espero que nos ayuden a reflexionar, porque están atravesados por varios temas que son muy interesantes. Desde luego, hacer un estatuto para toda una profesión, o mejor dicho, para todas unas profesiones sanitarias estatal, y ponerse de acuerdo con todo el mundo es complicado. Esto hay que reconocer que es una negociación difícil. Por ejemplo, atender todas las demandas no es factible. Vamos a lo más básico. Médicos y médicas piden un estatuto particular para ellos. No quieren un estatuto abierto al resto de las profesiones sanitarias. El Ministerio quiere, o está, ahora mismo el borrador que está sobre la mesa es un estatuto para todos los profesionales sanitarios. En ese estatuto es verdad que en ese borrador se han recogido reclamaciones que los profesionales sanitarios y los propios doctores y doctoras estaban poniendo sobre la mesa, el tema de regular las guardias, de limitar el horario, o sea, de la jornada laboral. O sea, hay una serie de elementos, el reconocimiento de la formación como tiempo de trabajo, hay una serie de elementos que están sobre la mesa, pero hay otros que no lo están o no lo están como cada una de las partes quiere, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que siendo como son empleados públicos, porque estamos hablando del estatuto para la sanidad pública, siendo como son empleados públicos, pues no van a estar regulados por el estatuto básico de empleado público, porque estamos regulados todos los empleados públicos, sino que lo que plantea el Ministerio es, digamos, sacarles de ahí a la hora de categorizar y utilizar un marco español de las cualificaciones que bueno, que está muy bien, pero que los sindicatos médicos no están de acuerdo con esto porque consideran que los profesionales de enfermería de alguna manera pueden estar, según el nivel al que accedan de formación, pueden estar equiparados a los profesionales médicos. Es decir, ahí hay muchos elementos y luego, por si acaso fuera poco todo esto, resulta que hay cosas que el estatuto no puede regular, o a lo mejor al propio Ministerio le da un poquito de perecilla regular, porque, por ejemplo, el tema de, digamos, ¿cuánto vamos a ganar? Bueno, pues esto no lo podemos decir porque cada comunidad autónoma, esto de las bueno, son transferencias a las comunidades autónomas, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene que regular el salario de sus profesionales. Bueno, es que queremos también poder jubilarnos voluntariamente a partir de los 60 o utilizar esta fórmula de la jubilación parcial, ¿no? Una jubilación activa, ¿no? De una manera voluntaria, vale, pero eso es una negociación con la Seguridad Social. Bien, yo esta parte, por ejemplo, la entiendo peor. Bueno, pues negócialo, eres el Ministerio, ¿no? Te sientas en el Consejo de Ministros, negócialo, pero busca una salida a estas personas. O hay un elemento más que se me escapa ahora, que tengo que mirarme la chuleta. Hay un elemento más que el Ministerio reconoce no poder regular. Bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero bueno, en fin. Es decir, que digamos que es un estatuto, un borrador de estatuto que nace que genera mucha insatisfacción. Y aquí la tenemos en la huelga. Yo creo que más allá, lo que acabo de decir es un poco el relato del desacuerdo colectivo, porque esto es un ejemplo de desacuerdo colectivo en una negociación colectiva, ¿no? Para un estatuto tan importante como este, que aspira a ser un marco para los próximos años. Pero luego, detrás de todo esto, bullen muchas más cosas, ¿no? Yo creo que merece una reflexión lo que está ocurriendo con la sanidad pública. Algo ha ocurrido en el COVID. Yo lo he preguntado muchísimas veces en diferentes foros y no encuentro la respuesta. No entiendo por qué antes del COVID llamabas a tu centro de salud y con la misma plantilla, las mismas consultas, más o menos, usuario arriba, usuario abajo, los mismos usuarios y usuarias,
la cita presencial la tenías al día y ahora la tienes a semana vista o a 10 días vista, la presencial, y la telefónica, si la tienes en el día ya, date por contenta. No sé todavía exactamente qué es lo que ha ocurrido, hay un mar de fondo ahí, pero bueno, hay otros mares de fondo que estamos viendo, que están aflorando, que es la sanidad convertida en un negocio. Las empresas, el objetivo de las empresas es el beneficio. Aquí tenemos a Alberto, que representa a la patronal de patronales, o sea que él lo puede explicar mejor que nadie, y eso no lo vamos a discutir. Pero cuando el negocio es la sanidad, y cuando permites que haya una actuación casi invasiva de la sanidad privada con respecto a la pública, empiezan a ocurrir ciertas disfunciones. No puede ser que un médico o una médica gane en una semana en una empresa privada sanitaria lo que ganaría en un mes en la pública, ¿no? Y esa competencia va a acabar por... es una disfunción en la que siempre acabará perdiendo la sanidad pública, siempre acabará perdiendo. Esa carencia de profesionales sanitarios en la pública es porque hay unos auténticos chupaderos de profesionales que son las empresas privadas, en las cuales cuando llamas tienes lista de espera. Ahora, lo que no ha ocurrido nunca, como antes tenías en la pública, porque el nivel de el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que acaban suscribiendo un seguro privado va en aumento de una manera imparable. Hay comunidades en que la mitad de la población tiene un seguro público y uno privado, complementario. En Asturias somos de las que estamos más a la cola y aún así no paramos de crecer, pues entre un 3 y un 5% al año. Quiero decir que estos son temas que están debajo de esta huelga y que también merecen una reflexión, ¿no? Maribel, ¿y por qué la pública no puede pagar a un profesional lo mismo que la privada? Bueno, la pública tiene unos recursos limitados. Lógicamente, hay que negociarlo. Depende, perdón que interrumpa, depende podéis interrumpir cuando queráis, que esa de la ley de presupuestos generales del Estado. No. Sí, señor. No, Rubén, esa es la clave. No, exponlo y luego yo te rebatiré. Bueno, exponlo, por favor. Yo lo que quería decir en primer lugar, vamos a ver, el Estatuto Marco no es una novedad. El Estatuto Marco es la Ley 55/2003. O sea, que ya está, hay un Estatuto Marco. En la función pública española hay 3 tipos de trabajadores. Los funcionarios de carrera, sean estos interinos o no, de carrera, personal laboral y personal estatutario. El personal estatutario tiene unas, cualidades, connotaciones distintas a las del funcionario. Se parece mucho a un funcionario, pero digamos que hay unas limitaciones que aparecen en esa Ley 55/2003, que es la que se pretende ahora modificar. ¿Qué pasa? Ese estatuto establece 3 tipos de personal, que es el facultativo, los médicos, para entendernos. Después hay otro personal, que son los enfermeros, por así decir, los antiguos ATS, que es la segunda categoría, que los llaman no facultativos. Y por último está el personal administrativo no sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La idea del Ministerio de Sanidad es hacer un estatuto común para todas las profesiones. Los médicos quieren salirse de ahí y establecer una serie de reivindicaciones legítimas, por supuestísimo, entre las que, por ejemplo, aquí no se comentó, la explicación que hizo Maribel estaba bien hecha, pero hay un aspecto, por ejemplo, que ellos ocultan, que es la introducción, por ejemplo, de los coeficientes reductores. Los coeficientes reductores, que aquí en España empezaron a ser utilizados por los marinos, curiosamente, marinos, pescadores, el sector del mar, después se extendió a la minería, después se extendió a bomberos y policías locales. Bueno, pues esto es lo que, por ejemplo, una de las reivindicaciones potentes que tienen los médicos. ¿Qué sucede? Y tú lo explicabas bien antes, Ignacio. Hay una movilización de los médicos y hay otra movilización del resto de los sindicatos a partir de enero, los martes. A mí, en las movilizaciones que no son unitarias, las veo
digamos, de perfil. Porque entiendo que no puede haber aquello que Carlos Marx llamaba aristocracia obrera. En definitiva, hay determinados sectores de la producción, como por ejemplo, estamos pensando en el transporte aéreo, y en el transporte aéreo nos acordamos, por ejemplo, de la huelga de los controladores aéreos, que se distinguían del resto del personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de... O, por ejemplo, ya que hablábamos de trenes antes, los maquinistas que se diferencian del resto del personal. A mí ese tipo de planteamientos sí me chirrían bastante. Indudablemente estamos en una situación, digamos, límite, porque ahí sí es verdad, también lo comentaba Maribel, es extraordinariamente complejo. Hay que atender a muchas peculiaridades y además, como las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, eso todavía lo hace más. Todavía hace poco tuvimos en Asturias un conflicto educativo precisamente porque los profesores asturianos ganaban menos que los de otras comunidades autónomas. Conflicto que se mantiene con el 0 a 3 por tu sindicato, precisamente. Precisamente. Entonces, quiero decir, es una realidad extraordinariamente compleja y eso se ve ahora, que está muy bien que se haya sacado, por la preponderancia o la tendencia que hay a darle un espacio mayor a la sanidad privada. De eso hablaremos porque Alberto creo que iba a comentar algo. Y vamos un poco rápido porque queríamos tocar también lo de la sanidad privada. Alberto, venga. Sí, bueno, yo creo que, estamos abordando uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, ¿no? A veces no lo valoramos suficientemente, pero es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. La sanidad española, y empiezo diciendo esto para que no haya ningún género de duda, es una de las mejores del mundo, ¿no? Junto con la educación y el sistema de pensiones público, forman parte de nuestro estado de bienestar. Lo hacen desde hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que el modelo se ha ido cada vez haciendo más complejo, ¿no? Los tiempos pasan, son muy diferentes a los momentos anteriores en los que se sentaron las bases de este modelo, y a veces las costuras no aguantan este crecimiento, ¿no? Ahí es donde yo quiero poner el foco, ¿no? En mi modesta opinión, y no conozco mucho del modelo en el fondo, pero sí es muy común a lo que está ocurriendo en otros ámbitos de las administraciones públicas, es un problema de gestión y de acomodarlo a los tiempos actuales, ¿no? No podemos hacer que el café sea para todos igual, Rubén. Y voy a poner un ejemplo muy claro, para que se me entienda, yo creo que perfectamente, ¿no? Rubén, pongamos traumatólogo en un hospital cualquiera de Asturias, consulta número 1. Ve a 10 pacientes al día, hace 5 operaciones a la semana y tiene una valoración de sus pacientes de 9/10. Alberto, pegado en la misma pared, ve a 5 pacientes al día, hace una operación al mes y tiene una evaluación de pacientes de 5/10. Llega el día 30 y cobran lo mismo Rubén que Alberto. Esto no puede ser, que era en relación a lo que antes le decía a Maribel, ¿no? Tiene que haber un sistema que se adapte mucho mejor a la carrera profesional, que permita a quien quiera trabajar más que lo haga, que permita a quien lo hace mejor recibir mejores condiciones también de trabajo, y eso pasa por una gestión completamente diferente, no necesariamente constreñida a las restricciones de los presupuestos, que son los que financian la sanidad, sino a una cultura de funcionamiento diferente en la que la función pública se adapte a los tiempos actuales. Vale, porque en medio de todo esto, y no sé si vas por ahí o no, con esos problemas de gestión, diversas organizaciones en defensa de la sanidad pública convocan mañana, miércoles, a mediodía, una concentración frente al Hospital Covadonga, en Sisión, para protestar contra la derivación de pacientes del SESPA, del Servicio de Salud Público de Asturias, a este centro, actualmente propiedad de Ribera Salud. El lema, muévete por la sanidad pública. Lo de Ribera Salud no es inocente, saben que es la entidad privada que gestiona un hospital público, unos cuantos hay así en Madrid, de titularidad pública pero gestionados por lo privado, después del escándalo que se ha armado por la publicación de unos audios en los cuales el gerente de ese hospital animaba a sus compañeros
a recargar las listas de espera, a rechazar pacientes que tuvieran un coste muy alto, y todo ello, ya ha dicho el propio Pablo Gallard, que así se llama, que los autos estaban manipulados, ha asegurado que formaba parte de un contexto, que sacándolo del contexto eso suena muy mal, pero bueno, la cuestión es la siguiente. Esa reacción ya de varios colectivos de usuarios, de pacientes, también política, ¿cómo la veis vosotros? Hombre, a mí me parece lógica, porque, hombre, no sé si ponerse delante y hacer según qué, quiero decir, pero sí que me parece que hay que pedir explicación, hay que investigar, hay que saber, quiero decir, esta empresa ha tenido esta conducta, y fíjate qué importantes son las filtraciones. Qué importante es el periodismo, ¿eh? Que luego nos quejamos de, es que filtran, es que esto que no, ¿para qué sirve, no? Pues mira, sirve para esto, porque si alguien, que no sabemos quién es, no hubiera grabado esta conversación, estas instrucciones, que se oyen claramente, quiero decir, es que por mucho contexto que le pongas, lo que está diciendo es, vamos, queda, como dicen mis alumnos, está clarinete. Me queda clarinete. Entonces, por mucho contexto que le añades o que le quites, o sea, fíjate qué importante es el que eso haya llegado a la opinión pública y nos hayamos preguntado qué está pasando aquí. Porque, claro, nos hemos sentido como usuarios de la sanidad pública, en este caso, no sé si denominarlo concertada, porque es una gestión privada de un hospital público, nos hemos sentido estafados. O sea, están manipulando las listas de espera, regulando, abriendo o cerrando el grifo para tener mayor o menor ingreso, ¿no? Beneficio. Claro que hay que saber lo que está pasando con esta empresa, qué entidades está gestionando, qué acuerdos tenemos con ella, y habría que investigar y habría que poner sobre la mesa qué formas de trabajar tienen las empresas que están concertadas con la sanidad pública. Eso claro que hay que revisarlo, porque está claro que quizás, tal vez, de una manera interesada o desinteresada, quiero decir, de buena fe o de mala fe, estamos dejando que hagan, que vayan un poco a su ser, ¿no? Y que decidan según su cuenta de resultados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Igual el orden. Yo creo que tampoco podemos, por un caso, generalizar, ¿no? Pillos siempre ha habido y siempre los habrá, y aprovechados también, ¿no? Y dicho sea de paso, aunque yo sea representante aquí de las empresas, quien la haga, que la pague, punto. Ahora, estamos hablando de un hospital, de un caso que se ha conocido, y en España, si yo no estoy mal informado, pues hay unos 300 hospitales concertados, ¿no? Lo cierto, en el fondo, es que el sistema no aguanta, y voy a dar un par de datos para que tengamos claro, y los oyentes también, de lo que estamos hablando. La sanidad en Asturias este año se va a llevar prácticamente el 40% del presupuesto, ¿no? Y estamos hablando de que en Asturias hay ya cerca de 20.000 personas trabajando en la sanidad pública, 20.000 personas sobre unas 49.000 que hay en total en el Principado, ¿no? Y aún así, mi madre, como decía antes Maribel, pues cuando llama para una consulta con 87 años, ve que tarda 10 días en recibirla, ¿no? Es decir, algo está funcionando mal cuando cada vez estamos creciendo en recursos y el servicio está empeorando, ¿no? Y esto al final es lo que el ciudadano ve, y es el reto que tenemos delante, cómo mejorarlo. Rubén. Vamos a ver. Que nos vamos ya. Sí, 2 minutos. Las grabaciones, en primer lugar, sí sabemos quién las filtró. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los que los filtraron los despidieron de la empresa. 3. O sea, no, digamos que la labor periodística vino después. La grabación vino previamente por parte de trabajadores del Grupo Rivera. Y por otra parte, y esto que quede claro y no voy a pegar voces, es la confirmación de una sospecha. O sea, quiero decir, estas grabaciones son la confirmación de una sospecha. Yo siempre que hablamos de la sanidad privada pongo el caso de un escritor, porque, a uno le gusta la literatura, un escritor argentino que se llamaba Ricardo Piglia. Ricardo Piglia murió de una ELA, y resulta que tenía un seguro privado en Argentina. En todos los países funciona igual, ¿eh? Y ese seguro privado
en el momento que tuvieron el diagnóstico, lo botaron, como dicen en Argentina, de la empresa. Y se hizo un crowdfunding para poder atenderlo. Crowdfunding, y yo ¿por qué lo sé? Porque participé en él. Lo pongo como ejemplo porque estos días estamos viendo también en Estados Unidos lo que pasa con una atención sanitaria que se llamaba el Obamacare, que han tirado abajo, porque la gente sabe que el gobierno americano cerró, estuvo prácticamente 3 meses sin tal. Ojito con la sanidad privada. Y lo digo así, y da igual que esté Alberto aquí que no, ojito con la sanidad privada. Es el beneficio. Un último detalle. Nos estamos enterando ahora que no solamente había que inflar las listas de espera, sino que se les decía a los médicos que cambiasen los diagnósticos. De grave a leve. Y esto está saliendo ahora mismo. O sea que cuidadín con la sanidad privada. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Podríamos seguir hablando muchísimo más. Sí. Si lo digo saber, convoco solamente para esto, porque la verdad que da mucho de sí y está de total actualidad. Maribel Lujilde, como directora del CISLAN, del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Llangreu, muchísimas gracias. Sí, una cosa, la huelga no solamente era de profesionales de la docencia, no solamente era para cobrar como cobran en el resto de España. No, había más reivindicaciones, pero es digamos que parece que solamente era por el sueldo. No, Venga, me quedó nos ahí vamos, clavado. Cuidado, pero es que venía al caso de lo que comentábamos, de la diferencia de Sí, retribuciones sí. en las comunidades autónomas. Rubén Medina, delegado de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Sisión, Muchas gracias. Y Alberto González, director general de FADE. Gracias a los tres. Finalizamos de esta manera la primera parte de Asturias al Día. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa, Asturias al Día, que se centra ahora en Podemos Asturias, en cómo está esta organización política en estos momentos, cuáles son sus previsiones de futuro a corto, a medio plazo, y también cómo ve su coordinador en Asturias, Diego Ruiz de la Peña. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. La actualidad social, política de Asturias y de España. Comenzamos, si te parece, Diego, por lo primero. Bueno, siempre tratamos de tú a nuestros invitados, en este caso, aunque tengan responsabilidad política. Permíteme que continuemos con esa idea de tutear. Eso no quita respeto, sino da cercanía. ¿En qué situación se encuentra Podemos Asturias ahora mismo? Porque no tenéis representación parlamentaria en la Junta General del Principado. Mantenéis 4 ediles, uno en Sisión, otro en Siero y 2 en Avilés, que además ya no tienen responsabilidad de gobierno después de la reestructuración que hacía Maribí Monteserín en Avilés. Bueno, pues el momento que está viviendo Podemos Asturias ahora mismo, yo diría que es un buen momento, ¿no? Aunque pueda resultar un poco paradójico, porque es cierto que dentro de la dificultad que supuso haber perdido representación en 2023, el descenso generalizado de la izquierda en todo el Estado, perdimos representación en la Xunta y pese a haber tenido un escaño y en algunos ayuntamientos, y sabíamos que este era un periodo, y cuando esta dirección llegó tras las primarias a la dirección del partido, pues sabíamos que era un periodo, digamos, de mucho trabajo interno, era una oportunidad para aposentar después de casi una década de existencia en Asturias y con muy buenos resultados y presencia con muchos diputados y diputadas en la Xunta y en ayuntamientos. Llegaba el momento un poco de hacer trabajo interno, con el objetivo de fortalecer el territorio, fortalecer círculos, recuperar militancia después de un periodo también complejo a nivel interno. Y en estos momentos, yo lo digo que Podemos Asturias está en un buen momento, no solo porque los concejales y concejalas están haciendo una buena labor, sino porque, sobre todo gracias al trabajo militante y a la voluntad de continuación de mucha militancia que tenemos repartida por toda Asturias, también en diferentes círculos, ¿no? Entonces, bueno, estamos compaginando esa labor orgánica, esa labor interna de trabajo con nuestra militancia, la compaginamos con la labor institucional en los ayuntamientos donde tenemos representación y seguimos haciendo el trabajo que Podemos siempre hizo, que es un trabajo muy a pie de calle, estando muy en contacto y presentes en todos los movimientos, que desde luego en esta legislatura está habiendo muchos, ¿no?
Nuestra función es estar allí donde se está produciendo un conflicto, donde hay una problemática que tiene que ver con la gestión política, con la gestión pública. Hemos estado en las manifestaciones de la educación, con las educadoras de 0-3, estamos en las manifestaciones de la sanidad pública, en todas las concentraciones de usuarios en muchísimos centros de salud por las carencias de la atención primaria. Estamos también en los conflictos sociales, como los 6 de la Suiza. Bueno, en materia de medio ambiente también hay muchas movilizaciones con plataformas en contra de los parques de baterías o por las prospecciones mineras de la Sierra de Peñamayor, o por la incineración de basuras. En fin, estamos apoyando, dando voz y muy pendientes de todo lo que está pasando en las calles, ¿no? Con lo cual creo que Podemos mantiene su actividad, mantiene su esencia, y creo que es un momento bueno, porque pese al apagón mediático, y esto hay que decirlo también, que una de las dificultades de no tener representación es la escasa atención de los medios, y en ese sentido la verdad es que aprovecho para dar las gracias a la Radio Televisión Pública del Principado por esa labor de servicio público y por dar voz a todos, ¿no? Y a todas, y desde luego a un partido que obtuvo más de 20.000 votos en las últimas elecciones autonómicas es de agradecer, ¿no? Pero pese a ese apagón mediático, pues estamos manteniendo esa actividad, y creo que es un buen momento porque Podemos está manteniendo su espacio. Hay espacio electoral, siempre lo he dicho, y creo que es necesario que Podemos vuelva tanto a los ayuntamientos como a la Xunta. Hay espacio electoral para Podemos, es lo que acabas de decir. Y esto todavía quedan 2 años, algo menos ya, si no hay adelanto electoral. 2027 será momento de nuevas elecciones, tanto autonómicas como locales. ¿Qué papel tiene que jugar Podemos desde tu punto de vista? Podemos en estos momentos está haciendo una labor de oposición al gobierno autonómico, como es lógica. Siempre hay que hacer un seguimiento, una valoración, un análisis de lo que está haciendo el partido, los partidos que estén en el gobierno, y hacemos una labor como la hemos hecho siempre, ya sea institucional, porque aunque no estemos en la Xunta, lógicamente Podemos tiene capacidad para valorar, para proponer, para criticar, y estamos haciendo una labor muy importante en la calle, como acabo de comentar, más allá de las instituciones en las que estamos, en los ayuntamientos de Avilés, Sisión y Siero, ¿no? Y creo que además estamos ofreciendo una alternativa. Estamos viendo muchas carencias en el gobierno de coalición asturiano, y creo que estamos marcando una línea propia que claramente nos diferencia en el ámbito de la izquierda, ¿no? Entonces creo que Podemos es muy necesario. Digo que mantiene un espacio electoral, y creo que esto también es interesante, porque no hay que olvidar que obtuvimos representación. Pese a la situación compleja por la que estábamos atravesando, obtuvimos un escaño en la Xunta. Los resultados en las elecciones europeas también nos arrojaron datos que hablan de ese mantenimiento del espacio, incluso alguna encuesta de la época del mes de abril, poco sospechosa de favorecer a los partidos de izquierda, nos daba representación en la Xunta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es de ofrecer un proyecto serio, sólido, cohesionado. Ahora tenemos esa oportunidad de ofrecerlo, y además estamos viendo las diferencias que hay entre lo que se está planteando por parte del Ejecutivo asturiano y lo que estamos planteando o lo que plantearíamos nosotros, ¿no? Nos parece que hay muchas carencias, nos parece que hay más preocupación por lo que pueda pasar en el 27 que por gobernar en estos momentos y hacer políticas de izquierda, políticas transformadoras que apoyen y que fortalezcan verdaderamente los servicios públicos. Supongo que tendremos ocasión para hablar de ello. Y bueno, pues que puedan ofrecer alternativas verdaderamente de transformación social, ¿no? Nos centramos precisamente, si quieres, en esto último, ¿no? Servicios públicos. Bueno, pues lo comentábamos antes también en la tertulia que teníamos, la polémica que se ha producido por la filtración de declaraciones del que hasta ahora era gestor del hospital público, aunque en manos privadas, de Torrejón de Ardoz en Madrid, de Pablo Gallard, que él denuncia que han sido sacadas de contexto, que han sido recortadas, editadas. Mañana hay una movilización que convocan varios colectivos por la sanidad pública delante del Hospital Covadonga de Sisión al mediodía. Y digo esto porque es que es un hospital que desde hace poco más de un año está gestionado por Ribera Salud, que es la empresa ahora en manos de capital francés que gestiona ese hospital de Torrejón de Ardoz. Las cosas son diferentes, hay que aclararlo, porque una cosa es que sea un hospital público como el de Torrejón de Ardoz en manos de una gestora privada, no es igual que el Hospital Covadonga, que es privado, de gestión privada, aunque con determinados conciertos, con determinadas derivaciones de lo público. Tú has advertido estos días de que esto de Ribera Salud no queda exclusivamente en Madrid.
Efectivamente. Para empezar, Ribera Salud es un grupo empresarial que está operando en 6 comunidades autónomas y yo creo que es importante, después del escándalo que vimos la semana pasada, es importante que sepamos que Ribera Salud también está aquí, está concretamente en Sison. Yo, en cierto sentido, agradezco las palabras de este CEO porque verbalizó y quedó registrado algo que por otra parte era obvio y que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que la sanidad privada no trata a pacientes, sino que trata a clientes. Somos clientes, somos números para la sanidad privada, ¿no? Por eso, desde las administraciones públicas no se debe fomentar o impulsar la sanidad privada. Otra cosa es que existan centros privados que tienen todo el derecho, pero desde lo público se tiene que fomentar lo público. Y claro, lo que estamos viendo en Madrid es un caso extremo, ¿no? Con el gobierno de Díaz Ayuso, donde se invierten millones y millones de dinero público en la sanidad privada. Pero aunque esto pudiera parecer que son políticas y que desde luego responde a un modelo ideológico de la derecha de privatización de la sanidad, tampoco es exclusivo la derecha. Y hay que recordar que en Sison, con gobiernos socialistas, abrió sus puertas el Hospital de Jove, que lleva muchos años con un concierto público. Tenemos a la Cruz Roja, que es una fundación privada que también tiene un importante concierto. Ambos reciben pacientes de la sanidad pública. El grupo Ribera Salud está recibiendo pacientes de la sanidad pública, pero tampoco sabemos muy bien cómo funciona. No digo que lo que suceda en Madrid esté sucediendo aquí, pero cuando escuchas a expertos, a gestores o gestoras de este tipo de hospitales que te dicen que es un modus operandi, que no es una cosa aislada, pues entonces sería para preocuparse. Con lo cual yo creo que es importante que se sepa cómo está funcionando Ribera Salud en Asturias, que se haga una auditoría de las cuentas y que tengamos transparencia en ese sentido. Y creo además que en un momento en el que nuestra sanidad pública pues está empezando a mostrar signos de agotamiento, igual que otros servicios públicos en Asturias, pero la sanidad pública claramente con todas las manifestaciones que está habiendo por la atención primaria, por la falta de recursos, pues creo que no es momento desde luego de abrir las puertas o de facilitar la llegada de grupos privados de inversión, como puede ser Ribera Salud o como puede ser Quirón. Aquí en el Ayuntamiento de Sison le regala una parcela municipal que bien podría dedicarse a vivienda pública o bien podría dedicarse a equipamientos municipales y se la regala a una empresa privada a cambio de nada. Bueno, permuta, ¿no? Es una permuta de Sí. terrenos, no es que se le regale directamente. Bueno, pero al final cedes un terreno que es municipal, que es tuyo, que puede estar, se le puede poner en manos de la ciudadanía o con determinados servicios públicos y al final se lo están dando a una empresa privada. Con lo cual, bueno, lo que me refiero es que las administraciones públicas están facilitando la llegada a estos de grupos privados y creo que es un poco el inicio de la decadencia de nuestro modelo de bienestar asturiano, al menos en lo que se refiere en la sanidad. Todo esto se puede revertir con unas cuentas autonómicas adecuadas. Lo digo porque, como saben nuestros oyentes y nuestros espectadores, estamos en pleno debate sobre los presupuestos para 2026. Si sale todo bien, el 29 de este mes de diciembre, contaremos ya con esas cuentas. ¿Cómo las veis desde Podemos? Bueno, habría mucho que decir de los presupuestos, porque además la negociación o el planteamiento inicial ya empezó de una manera un poco extraña, ¿no? Nos llama mucho la atención que se ha hablado poco de presupuestos. Yo creo que ha habido un enfoque de los presupuestos pensando más en titulares y pensando más en ciclos electorales, ¿no? Perdón. Para empezar, se habla de la necesidad de generar un bloque de izquierda frente a un bloque de la derecha para negociar los presupuestos, ¿no? Un bloque de la izquierda muy entrecomillado porque sería muy discutible a razón de sus integrantes. La primera condición que se puso sobre la mesa para generar ese bloque de izquierdas fue la fiscalidad y después de plantear esto, pues por parte de la diputada no adscrita nos encontramos con que la fiscalidad prácticamente no se ha tocado, que por otra parte ya se había reformado el año pasado en una línea que nosotros compartimos, pero se ha quedado un poco a medio camino, ha sido poco ambiciosa y desde luego, bueno, consideramos que son un poco algo simbólico como migajas subir el IRPF a los grandes tenedores de pisos, ¿no? Y a partir de ahí, pues se hablan de una serie de cuestiones que nos parecen un poco más cosméticas, que tienen más que ver con esa legitimación de ese bloque pensando en el ciclo electoral que no de los presupuestos de los que habría que hablar, ¿no? Un ejemplo de ello es la tasa turística. O sea, la tasa turística yo la llamaría la tasa fake, porque no es una tasa turística, porque de hecho no existe tasa turística, ¿no? Por un lado tenemos a un integrante de ese bloque, de esa negociación, que nos lo vende como un logro. Por otro lado, el Principado pues anuncia también la medida y hay que recordar que ya el presidente Barbón la anunció hace 2 años y medio. Esta es una tasa que no es de implantación autonómica, como viene defendiendo Podemos Asturias desde hace años. Es una tasa que va a quedar exclusivamente en manos de los ayuntamientos y que va a ser voluntaria. Por lo tanto, no hay tasa turística, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de estas medidas que han sido un poco más cosméticas. Si me permites detenerme un poco en esto de la tasa, me parece interesante porque aquí sé que hay controversia
Y creo que es interesante que lo pongamos sobre la mesa y que empecemos a hablarlo de manera seria. La tasa turística es algo que venimos defendiendo en Podemos Asturias desde hace años. Es una medida que está implantada, desarrollada en prácticamente todos los países europeos, también en España en alguna comunidad. Y aquí hay mucho miedo en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso el presidente del Principado no se atreve a implantarla desde el gobierno autonómico y la deja en manos de los ayuntamientos. No hay ningún partido político en Asturias que haya hecho un estudio serio sobre la implantación de una tasa. Lo hizo un partido, fue Podemos y fue en Llanes. En la anterior legislatura hicimos un estudio de esa implantación y solo en el concejo de Llanes los datos que nos arrojaba era que a lo largo de un año el ayuntamiento podría ingresar entre 800.000 y 1 millón de euros, solo en Llanes. Por lo tanto, podemos pensar qué sucedería si esto se aplicase en toda Asturias. Estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimos recursos que irían destinados al propio sector, a mejorar la calidad del sector y desde luego la conservación de nuestros bienes culturales, de nuestros espacios naturales, de todos aquellos recursos que son precisamente turísticos. Y sobre todo ayudaría a los ayuntamientos a fortalecer y tener mayor capacidad para abastecer y dar respuesta a las necesidades de los servicios públicos en temporada alta, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, un concejo como Llanes, que puede haber muchos más en ese mismo ejemplo, que tiene 14.000 habitantes, en verano llega a una población estable de 100.000. Por lo tanto, creo que una tasa turística es necesaria, pero claro, una tasa de verdad, ¿no? Y esto no lo es, ¿no? Más temas de números. En este caso, el peaje del Huerna. Es un tema recurrente después de que FADE haya anunciado junto a 5 de las asociaciones empresariales que están dentro de esta Federación Asturiana de Empresarios que se dedican al sector del transporte, que van a interponer un recurso, que van a judicializar ya el tema. No sé desde Podemos si lo veis conveniente o no, porque desde la Alianza por las Infraestructuras, desde el conjunto de la sociedad civil, política, se está apostando por una unidad de acción. FADE va por su cuenta, interpone este recurso. Teníamos antes con nosotros al director general de FADE, decía que era compatible uno con lo otro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el tema del Huerna es un tema que en estos momentos trasciende ya a un partido o a una empresa o a una asociación, ¿no? De hecho, siempre lo digo y lo voy a volver a repetir, la vía de Bruselas la inicia Podemos Asturias, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando iniciamos esta lucha, concejales, militantes que tiran mesas informativas en los concejos, concejales de otros partidos que hoy están frente a la pancarta encabezando manifestaciones, pues se reían, ¿no? Nos decían que estaba muy bien pero que hoy no iba a ser posible, ¿no? Por lo tanto, reclamo y reivindico una vez más esa labor de Podemos Asturias, que fue el partido que abrió la vía de Bruselas y el partido al que la Comisión Europea dio la razón, gracias, entre otras cosas, al trabajo de nuestros servicios jurídicos. Por eso creo que ahora mismo, y desde luego es algo que nos satisface, es algo que ya ha trascendido a nuestro partido y creo que es algo que ha generado consenso en la sociedad asturiana. Por lo tanto, creo que todas las iniciativas son compatibles, pero desde luego creo que también es importante que haya unidad de acción. Por desgracia, el Gobierno del Estado no está por la labor de seguir el dictamen de la Comisión Europea. Creo que desde la Alianza por las Infraestructuras se hace bien en recurrir y utilizar todas las armas para terminar con esta concesión que es ilegal. Y aprovecho también esta ocasión para recordar que hace más de un mes y medio registramos una solicitud dirigida al consejero Alejandro Calvo, presidente de la Alianza por las Infraestructuras, que seguramente en algún momento escuchen esta entrevista, para solicitar que Podemos Asturias fuera incluido en este organismo. Por 2 razones fundamentales, por lo que he dicho, porque Podemos Asturias fue el partido que abrió esa vía y al que se le dio la razón, y por la experiencia que tenemos y que podemos aportar tanto en Asturias como en el Congreso, donde también llevamos iniciativas y donde tenemos registrada una proposición no de ley instando al Gobierno a que declare esa concesión ilegal, y sobre todo porque Podemos Asturias es un partido que obtuvo representación parlamentaria y por lo tanto la voz de más de 20.000 asturianos y asturianas no debería estar silenciada en este organismo. Creo que todas las iniciativas pueden ser interesantes, pero como siempre en otras muchas cosas, la unidad de acción siempre es más recomendable. Bueno, en ese sentido, Daniel Ripa, que fue vuestro secretario general en Podemos Asturias, exdiputado autonómico también, él asegura que fue él personalmente el que puso la demanda en la Unión Europea en ese año 2021 y que fue uno de los problemas, la falta de apoyo de Podemos España respecto de esta demanda para que al final acabara expulsado. Bueno, cada uno cuenta su relato, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Podemos, en el Congreso llevó iniciativas con nuestra diputada Sofía Castañón, diputada por Asturias, llevó varias iniciativas sobre el peaje y de hecho se consiguieron las primeras bonificaciones gracias a esa labor en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lógicamente, cuando nuestro exsecretario general interpone la demanda, lo hace en representación de un partido político.
como todas las organizaciones, ¿no? De hecho, es que te diría que, a modo casi anecdótico, que en el propio formulario que ofrece la Comisión Europea es necesario poner un nombre y apellidos. No puedes poner solo el de una organización. Por lo tanto, cualquier fundación, cualquier ONG, cualquier empresa, cualquier partido político tiene que poner un nombre y un apellido, y lógicamente es el de su representante. Pero esa es la diferencia entre entender un trabajo como un trabajo colectivo y de equipo, o tratar de sacar un rédito personal, ¿no? Si ahora hay un ciudadano particular que trata de sacar rédito de esto, bueno, es cosa suya, ¿no? Es evidente que el trabajo fue de una formación política y, sobre todo, gracias a nuestros servicios jurídicos, que fueron los que elaboraron la demanda. Vale, hablando precisamente de Sofía Castañón, que la acabas de mencionar, exdiputada de Podemos en representación de Asturias en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, había presentado ya en su día una PNL, una proposición no de ley, un texto que se aprobó en la Comisión de Educación del Congreso, a favor de que se reconozca un asunto que llevan reclamando a lo largo de muchos años alrededor de 300 personas docentes de asturiano y de eonaviego, el reconocimiento de la especialidad docente. Para que nuestros oyentes y espectadores sepan de qué estamos hablando, sería que se reconozca la posibilidad de que estos trabajadores dejen de ser interinos y, pasando las correspondientes pruebas, puedan sacar una plaza estable. Conlleva mucho más, pero es el resumen. Vosotros insistís en que esto tiene que ser así. Claro, bueno, nosotros es una reivindicación histórica desde que nacimos, bueno, no concretamente la especialidad docente, que también, sino la propia oficialidad de la lengua, ¿no? Con lo cual, yo, desde luego, aprovecho para felicitar a los impulsores de la nueva asociación, de ADAE. Sí, ADAE. Eso es, la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego, porque le están dando forma a una reivindicación histórica, y creo que el impulso que está cogiendo ahora con tantas organizaciones que estamos detrás apoyando ese manifiesto, pues bueno, puede dar sus frutos, ¿no? Ahora bien, al final se trata de una cuestión de voluntad política, como otras tantas cosas, ¿no? Porque lo que se está reclamando ahora, ya vamos a entrar en 2026, es la modificación de unos reales decretos que permitirían el reconocimiento de esta especialidad docente, y esto en realidad ya se aprobó. Se aprobó en 2021 de la mano precisamente de nuestra portavoz en ese momento en el Congreso, Sofía Castañón. Se llevó esa PNL a la Comisión de Educación y de Formación Profesional con la modificación de esos reales decretos, y se aprobó. Lo que pasa otras tantas veces es que muchas veces estas cosas quedan en tierra de nadie por la falta de voluntad política, ¿no? Por eso, en realidad, lo que le estamos pidiendo desde Podemos, que también hemos registrado una proposición no de ley en esa línea, ¿no? Para que los grupos se posicionen y que se haga cumplir lo que en su momento se acordó, ¿no? Lo que le pedimos al Gobierno del Estado es que cumpla con lo que él mismo firmó, y lo que le pedimos al Gobierno del Principado, que ha dado su apoyo a esta iniciativa, es sobre todo que trabaje, ¿no? Que trabaje y que se ponga serio con el Gobierno del Estado. Es más, le diríamos a Adrián Barbón que hiciera lo mismo que hace con el Lobo o que hace con el Huerna, que es incluso poder llegar a enfrentarse con su propio partido. Yo creo que si hay un motivo para enfrentarse o para dar la batalla política con tu propio partido siendo gobierno, es este, ¿no? Porque esto es algo que nos es propio, que va más allá de la propia identidad o de la cultura o de la lengua, que también evidentemente, pero que tiene que ver con los derechos laborales, que es lo que están reclamando. Básicamente no ser profesores de segunda, ¿no? En Asturias tenemos un profesorado de primera, que es el profesorado que puede acceder a través de una oposición, y tenemos un profesorado de segunda, que es el asturiano, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de derechos laborales, nos parece que es una reivindicación elemental, seguiremos insistiendo en el Congreso y esperamos que el Gobierno de Asturias pues haga valer su peso, si es que lo tiene. Diego Ruiz de la Peña, como coordinador de Podemos Asturias, muchísimas gracias por acercarte hasta Asturias al Día. Que tengas muy buena jornada. Muchísimas gracias a vosotros. Así finalizamos la segunda parte de este martes de Asturias al Día. Dentro de unos minutinos más. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa Asturias al Día, que llega ya a su tercera y última parte de esta jornada de este martes. Vamos a hablar de teatro. Pero no solo, vamos a hablar de artes escénicas en general y de un proyecto que lleva ya unos cuantos meses funcionando, se llama Sala Tema y está ubicada también. Esta es una de las partes importantes de esta iniciativa en un barrio. Está en Ciares, en Sisión, en la calle La Paz. No está precisamente en el centro de la ciudad. Esto le crea valor añadido.
como nos gusta decir aquí. Pues hablamos a continuación con Ramón, responsable e impulsor de la Sala Tema. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Naciu, ¿qué tal? Encantados de tenerte con nosotros. Y Mía, arrímate al micro, por favor, que es una de las que habitualmente participa en las iniciativas que se ponen en marcha en la Sala Tema. Mía, gracias. Lo mismo, gracias por invitarnos, muchas gracias. Pues encantados de hablar con vosotros de un asunto que, Ramón, tú mismo denominas laboratorio artístico. Totalmente, sí, un laboratorio artístico donde probamos cosas, lo que funcionan tiramos de ellas, lo que no funciona lo pensamos de nuevo, lo reorientamos. Y también a mí me gusta llamarlo teatro urbano, porque como has dicho muy bien, estamos en un barrio específico. Y la idea de esto es un poco de sacar el teatro de los muros de un teatro clásico y de llevarlo a los sitios donde para la gente de forma habitual, que sea bares, que sea en la calle, que sea teatro de calle, y también es la idea de esto. Claro, porque el sitio donde está ubicado la Sala Tema era un bar. Sí, sí, totalmente. Un bar de barrio, no especialmente grande, sí, sí. En una calle no especialmente transitada. Sí, sí, entre dos barrios, entre el Llano y entre Ceares. Y claro, es algo muy nuevo. Cuando hacíamos las obras, todos los días nos venían diciendo, ¿cuándo vais a abrir el bar? No, no va a ser bar. Y la gente se sorprendía, ¿cómo no va a ser bar? Si aquí es lo que hay. Y entonces fue una apuesta. Y la verdad nos permite proponer otra cosa para la gente del barrio, pero también traer gente de otros barrios ahí a Ceares. Vale, ¿cómo llegas a la Sala Tema, Mía? Bueno, yo llego a la Sala Tema porque conozco a Ramón de haber compartido con él clases de impro, de teatro de improvisación, como compañeros, ¿no? Y Ramón siempre está muy pendiente de llevar la igualdad a las artes escénicas. Con lo de llevar la igualdad digo que haya presencia femenina, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en la parte de stand-up, de monólogos, no hay tanta presencia femenina. Sabemos que, bueno, siempre que vamos a un espectáculo de estos vemos más chicos. Y él estaba siempre pendiente de que yo participara en monólogos. Y yo en un momento dado le dije, pues me genera nervio, me genera curiosidad, quiero participar en monólogos, pero no me siento preparada, necesitaría entrenamiento. Y como él en la Sala Tema es un espacio, un laboratorio de artes escénicas, hay una cantera importante de gente acerca a las artes escénicas a las personas de barrio, dice, pues voy a dar yo un taller de monólogos, que le digo, ¿esto qué es marketing? ¿No? Que voy a dar yo un taller de monólogos. Casualmente. Entonces me apunté y a raíz de apuntarme a su primer taller de escritura de stand-up, bueno. A ver, vamos a aclarar lo que es stand-up, que mucha gente no sabrá lo que es. ¿Qué es stand-up? Stand-up es un formato de monólogo rápido, por así decirlo, donde salimos diferentes cómicos y tenemos una prueba de texto de 7, 8, 10 minutos, ¿vale? Entonces él nos da herramientas para aprender a escribir esos monólogos. Porque todo esto tiene una teoría y tiene mucha herramienta y mucha preparación. Luego la habilidad de cada uno. Pues a raíz de ese taller, como él imparte más cosas, imparte improvisación, además es un facilitador, nos conecta a mucha gente, nos comunica, o sea, está creando una familia dentro de las artes escénicas. Entonces me apunté a un taller, me apunté a otro y al final pues soy participante de casi todo lo que él organiza. Bueno, eso está muy bien. Y así estoy en tema, presente. Porque la idea, Ramón, bueno, tú eres graduado en artes escénicas, trabajas también como educador especializado, sí, sí. Pero la idea es crear comunidad, en este caso, a través del teatro y de lo que venga, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como oyes, mi acento no es de la cuenca minera. Bueno, no, yo podría ser de Mieres fácilmente. Gracias. Yo soy de Bélgica, bueno, soy hijo de inmigrante español, me crié en Bélgica, soy francófono. Y es verdad que, por ejemplo, el ejemplo que decía Mía de esa de igualdad en la escena es algo que para mí es normal. De no tener un elenco exclusivamente masculino. Y es verdad que yo participaba en el único sitio que proponía este formato, que es la cafetería El Percebe, que saludo desde aquí. Y claro, es verdad que éramos siempre un poco el mismo perfil, hombres blancos, europeos, heterosexuales. Y entonces de ahí surgió la idea de proponer talleres también en el local y para crear un poco una oferta. Y
y funciona. Es verdad que hubo muy buena respuesta y ahora podemos proponer eso, elencos un poco más equilibrados. Vale, porque aparte de lo que es monólogos, aparte de lo que es actuaciones musicales, yo llego personalmente a vosotros por el teatro de la improvisación, que como bien decía Mía antes, es improvisación, pero detrás hay muchísimo trabajo. Eso de la improvisación, que no estamos tan acostumbrados. Explicad, por favor, entre los dos, cómo funciona. Mira, empiezas tú, Ramón, y luego dices tu experiencia personal en ello. Vale. Mía, venga. A ver, tú el formato que viniste a ver es improvisación, el formato match. Viniste a ver un match de improvisación y ese formato viene del Canadá y se inspiraron de los códigos del hockey sobre pista de hielo. Tienes un árbitro que da los diferentes juegos y 2 equipos. Y el público vota por un equipo o por el otro y después hay una puntuación y hemos creado la Liga de Improvisación de Asturias. Es la 2ª edición y Mía tiene un equipo y para que veas la variedad, el equipo de Mía se llama los Oui Olé, que es oui en francés y olé, pues el olé español de toda la vida. Y no, tenemos un grupo también que son argentinos y nada, hemos conseguido traer ese formato súper facilitador para la gente, porque en realidad el objetivo es que lleguéis a gusto a la escena. Y eso, lo que comentaba antes, conecta mucha gente porque en mi grupo Guyolé somos gente francesa y española. Los franceses en algún caso hablan muy bien el español, en otro no tanto. Entonces surgen situaciones de aprendizaje ya no solo de teatro, sino intercultural entre nosotros. Y no necesitamos experiencia previa, o sea, la vas cogiendo en el rodaje. Lo pasas muy bien. Creo que te ayuda también para la vida, la improvisación, ¿sabes? Porque al final vives improvisando. De hecho, en Tema hay unas camisetas que es nací y desde que nací vivo improvisando, ¿no? Y es muy divertido, yo se lo recomiendo como experiencia a todo el mundo y ahora estamos dentro de una liga de improvisación de Asturias donde competimos diferentes equipos. Habrá un finalista, semifinalistas y es algo muy nuevo, muy novedoso en Asturias. Hasta ahora ese concepto no existía y lo trajo Ramón. Claro, y luego el tema también debe que el público se implique, porque el público vota, el público interactúa, el público pone también gran parte de las pruebas. Sí, sí, total, y también puede tirar zapatillas a la escena, lo que sorprende bastante. Blandines, no creáis que son de esas... Sí, no son sí, madreñis. No, nadie sale herido, hasta ahora nadie salió herido. Sí, la idea es esa, de que puedan participar, dar su punto de vista, influenciar el resultado, y claro, las zapatillas, es que hay un personaje de árbitro, y la idea es un poco eso, de jugar con el público, que participen y que tengan un bonito recuerdo de la tarde esa. No sé a ti qué te pareció cuando viniste. La verdad es que yo quedé impresionado y por eso estáis hoy aquí. Directamente porque, bueno, en mi caso personal fui con la familia, yo soy vecino de la zona y no sabía que existía. ¿Y lleváis cuánto tiempo? Pues hemos cumplido 1 año en octubre. Pues mira, en donde había un chigre, un bar, que tampoco era no era muy grande, no digo que iba a decir que no era gran cosa, no me refiero al contenido, sino al tamaño. Montáis esto y ¿va bien? Sí, bueno, va bien. No sé si te refieres económicamente. Sí, a ver, no quiero que entremos en números, pero ¿puedes mantenerlo? ¿Es algo que va a perdurar? A ver, de momento no. Nos pusimos como asociación, porque a ver, yo tengo una idea muy utópica de lo que es la cultura. Yo considero que la cultura tiene que ser financiada por el Estado, en el sentido que tú cuando vas al Parque Los Pericones, pues el Parque Los Pericones cuesta mantenerlo, hay gente que están trabajando para... Y puedes acceder gratis, es que es impensable pagar para acceder a Los Pericones. Pues yo creo que con los teatros tendría que ser lo mismo. Hace 2000 años los romanos no pagaban entrada para ir al circo. Y yo creo, nos pusimos como asociación porque hay esa voluntad también de estar al servicio de la población y de poder pretender a subvenciones, claramente, para poder ofrecer un servicio más atractivo y económicamente para la gente del público. Nosotros las entradas es o taquilla inversa, que
la gente pueda pagar lo que considere al salir del espectáculo, o precios bastante reducidos. Queremos ser accesibles para todo el mundo. ¿Y cada cuánto organizáis actividades? A ver, los match son 2 viernes al mes. Tenemos el micro abierto de stand-up, que son la gente que vienen a probar texto, es una vez al mes, los miércoles. Y tenemos otros formatos, traemos gente de fuera para proponer espectáculos, talleres de forma puntuales. Mira, aparte de lo que es la sala tema, aparte, tú ya venías de serie con ello. Bueno, el teatro lo llevo muy dentro, sí, me gusta mucho el tema teatro, las artes escénicas, pienso que es cultura, que no, a día de hoy no considero que esté accesible a todos, cuando debería estarlo, incluso hasta una asignatura en el colegio, por lo que os digo, es mucho desarrollo que te puede ayudar en lo personal, en lo laboral. Al final te ayuda mucho, además de entretenerte, divertirte, aprender, creo que te ayuda y que es importante conocerse en ese aspecto de artes escénicas y de acercar esa cultura. Yo venía de serie, lo traía un poco, pero a mí el espacio tema y Ramón, al que le tengo especial cariño, me abrieron una dimensión, ¿sabes? Porque aquí en Gijón, ¿qué ofertas puedes tener? La Universidad Popular, que a veces te saca cursos de teatro, ahora abrieron lo de escenas y son, hay talleres de monólogos, pero no hay nada de manera continuada y nada como que tire tanto de la gente. Al final él está pendiente un poco de tirar de la gente, de mantener esa constancia y lo veníamos hablando ahora en el coche, y de dar formatos diferentes, ¿no? No solo le vale la stand-up, tiene que hacer también improvisación. Yo fui a un taller de improvisación un domingo que trajo una chica argentina buenísima, con una parte de clown. Bueno, te abre muchísimo el abanico, las opciones, te las acerca al pueblo de manera muy accesible, porque en muchos casos son entradas muy bajitas, ya no el espectáculo que vayas a ver tú para realizar el taller, ¿vale? Son entradas muy bajitas que son alcanzables a todos los bolsillos, que le interese esto. Vale, me interesa también especialmente el tema de la formación. Lo estáis mencionando los dos. Aquí en Asturias hay unos estudios regalados, hay un centro público que es la ESAT, el de Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, que está muy cerca de donde tenemos RTPA, en el mismo edificio de la Universidad Laboral en Sisión. Vosotros dais también formación. Sí, ¿Cómo sí. lo tenéis pensado, Ramón? Pues a ver, si es alguien de fuera, pues viene a proponer su formación y eso lo hacemos la propaganda alrededor nuestro. No son formaciones cualificantes, claro, son más talleres, pero es interesante que menciones el ESAD porque, por ejemplo, en la Liga tenemos un equipo de alumnos del ESAD. ¿verdad? Y tenemos un árbitro que es un profesor de arte dramático del ESAT, que es Rubén Arcas, que saludamos también desde aquí. Y claro, la idea es un poco, ellos claro, como vienen de un mundo más teatral, más que es un poco diferente, pues este formato del teatro urbano les atrae mucho también. Es una manera de pensar el teatro con gente que vienen de otro mundo, no tan teatral, tenemos un poco de todo y eso da curiosidad a los alumnos del ESAD y participan también en lo que pueden de la sala. Y interpreto que es a propuesta vuestra, bueno, Venus es tu pareja, tu compañera, y tú, Ramón, sois los impulsores de la sala, pero después también la gente que pueda venir con una idea, esa se estudia y se puede convertir en un taller de formación. Sí, sí, como decía Mía, queremos ser facilitador de proyectos, así que, claro, tenemos limitaciones con el espacio, porque, bueno, como dices, no es gran cosa. Pero gran cosa en cuanto al tamaño. Sí, sí, total. Después es un hogar, pienso, un hogar. Sí, hombre, y el cuanto al contenido es muy importante, ¿eh? Yo no quería faltar al respeto ni muchísimo menos cuando decía eso. No, y bueno, también es algo que nos interesa, que sea un espacio un poco atípico y eso. ¿Cuánta gente más o menos cabe en la sala tema? Porque es móvil, ¿no? Podéis cambiar también un poco la escenografía dependiendo de lo que vayáis a preparar.
Pues mira, en números, el año pasado, bueno, por espectáculos, si lo llenamos, pueden llegar a casi 50 personas. El año pasado, la primera temporada, fueron 17 talleres, 111 alumnos. Bueno, inscripciones, hay alumnos que repitieron. Mía, por ejemplo, repetirá algunas veces, pero de inscripciones a los talleres hicimos 22 espectáculos y más de 2.000 personas de público. Sabiendo que la final de la liga del año pasado lo hicimos en el Centro Integral del Coto, porque queríamos hacerlo en más grande y bueno, y vinieron más de 150 personas de público para la final de la liga. No, está muy bien. Está muy bien. Mencionabas antes el Percebe, Sala Tema, que es lo que hoy representáis vosotros aquí. No sé si faltan más lugares en Sisión, en Asturias en general, donde poder desarrollar estas artes escénicas desde esa perspectiva que vosotros estáis proponiendo. Pues sí, es muy interesante lo que dices. Yo viniendo de Bruselas, que es una capital en ese sentido equivalente a París o Madrid, que está lleno de sitios así. Así que claro, tú como cómico, cuando tienes un texto que trabajar, que rodar, pues puedes ir a varios sitios y repetirlo y tal y cual. Aquí, claro, somos dos. Volver al mismo sitio, con el mismo público, con el mismo texto, es mucho más difícil rodar un texto. Porque cuando vemos los cómicos pensamos no, es texto muy trabajado, repetido, 10, 15 veces como mínimo antes de rodarlo. Y claro, yo creo que tendría que crecer como las hamburgueserías. Tendría cada barrio que tener su espacio para practicar, para poder... Sí, yo creo que tendría que crecer eso, como las hamburgueserías que salen en todas las esquinas, pues salas de creación artísticas. Entiendo que estás de acuerdo, Mía. Totalmente de acuerdo, sí, se necesita bastante más oferta de la que tenemos. Aparte, Gijón, desde hace unos años está como de moda, está creciendo, cada vez recibe más gente de fuera, más turismo nacional. Es algo que deberían valorar en otros espacios, en hostelería, más oferta de este tipo, porque además, como mencionaba antes Ramón, gente de la ESAD ya forma parte de Tema. ¿Por qué forma parte de Tema? Además de por la formación, porque es arte urbano, por el ambiente que se genera allí, ¿sabes? De semejantes, como digo yo. Al final somos semejantes, que nos atrae un poco lo mismo. Y Ramón de aquí a unos años, si sigue así, tendrá que pensar en un local más grande. Necesitamos pues más oferta de esto. Y encima vamos de la mano con el Percebe, con Pablo que lleva el Percebe, vienen al local, yo voy al Percebe, promocionamos las cosas juntos. Tico Astur, que es un cómico aquí de Asturias que está en el Percebe, pues damos un taller juntos, el taller de stand-up que damos, en el que está Mía, pues lo damos entre Tico y yo. Y también es la idea esa de avanzar mano en la mano y de crecer y expandernos. Estáis en Ciares, que es un sitio que está creciendo mucho en cuanto a población. Hay varias promociones de vivienda en marcha. Hay varias asociaciones vecinales. Estoy en Ciares, es el caso paradigmático de cómo se puede funcionar con un sentido reivindicativo, pero también cultural. La Cruz de Ciares es la otra asociación. ¿Cómo recibe la vecindad? ¿Cómo recibe la calle La Paz? ¿Cómo recibe Ciares vuestro trabajo, Ramón? Pues a ver, Estoy en Ciares y hemos colaborado juntos cuando están buscando espacios para dar talleres y cosas así. Y también en las redes les etiquetamos, comunicamos juntos, ellos también comparten lo que hacemos. Y en el barrio están encantados porque, como decías, había antes un bar. Y claro, nosotros hacemos nuestras actividades, los espectáculos, pero acabamos relativamente pronto y el ruido que podemos producir pues son risas, son bromas, y yo tengo mucho feedback muy positivo de la gente del barrio que está encantada. Cuando hacemos shows empiezan como mucho a las 8:30, acaban a las 9:30, a las 10, vamos, que intentamos también no pasarnos y tener en cuenta que estamos en un barrio donde la gente vive, que no es un barrio animado de estos, y es algo que tenemos en cuenta también. Claro, importante eso, Mía, estar también implicados en lo que es la vida vecinal del barrio y sobre todo eso, no producir una confrontación con la gente que vive encima de ti o a los lados.
Sí, pero yo coincidí con vecinos allí, pues cuando estás, cada espectáculo tiene un descanso, una pausa, sales fuera, hablas. Y coincidí con vecinos allí y la gente parece encantada. Algunos hasta entran a aplaudir después, ¿a que sí? Sí, sí, o mientras. O mientras. Entonces, bueno, yo lo que veo es muy buena acogida de todo el mundo. Además, a Ramón y a Venus, por lo que están haciendo, se les quiere un montón. Ya no es solo que tengo este espacio, te lo ofrezco como un laboratorio escénico, no, es que ellos son como amigos ya nuestros, ¿sabes? Son muy humanos, están muy pendientes de la gente. Entonces tienen muy buena acogida de la gente que va a los talleres, de la gente que va al espectáculo, de los vecinos. Vamos, yo todo lo que noto es bueno. Hacemos un llamamiento desde aquí, también a los propietarios de locales de hostelería. Lo hemos hecho en varias ocasiones ya con músicos. Lo hacemos ahora con gente de las artes escénicas. Tener un atractivo más dentro de nuestros negocios, bien sea de música, bien sea de teatro, bien sea de improvisación, bien sea de monólogos, da un valor añadido también al negocio, da salida a la creatividad de esta gente y a nuestro negocio lo diferencia y hace que sea otro atractivo más para poder ir a ese establecimiento y disfrutar de lo habitual, de comida y de bebida, pero aparte de cultura. Un último llamamiento a la gente que quiera conocer más sobre Sala Tema. Ramón. Pues, a ver, estamos presentes en las redes e intentamos abrir varios proyectos y dar visibilidad. Pues de momento en la Sala Tema es eso, es la Liga de Improvisación, es nuestro Comedy Club que hemos bautizado el Ket Comedy Club. Ket, que sería el equivalente de guaje en lo que sería el largo de Bruselas. Un Ket sí. es un guaje de Bruselas. Que yo me crié en Bruselas, me crié en las calles de Bruselas y me siento producto de eso, así que el Ket era algo que representaba bien y fonéticamente era agradable. Y los kinos, también cortometrajes que hablaríamos otro día, pero sí, un laboratorio artístico. A ver, tenemos tiempo, nada, un minuto, lo de los cortos. Habla un poquitín de... A ver, los kinos nació en el Canadá también y la idea es reunirse para hacer una proyección de cortos y abrir un debate, coloquio. Y después, entre toda la gente presente, hacer grupos y cada miembro del grupo tiene un papel que sea guión, actor, productor, figurante, extra. Y cada grupo tiene un mes para crear un cortometraje en urgencia sin esperas de calidad. Puede ser con un teléfono, por ejemplo. Y el mes siguiente, en el nuevo encuentro, hacemos la proyección de todos los cortos y lo debatimos y hacemos de nuevo grupos. Y eso es la idea de reunir gente del mundo del cine, de la producción cinematográfica y gente interesada, solo amateur. Y eso viene del Canadá también y es una organización que hay en varios países. En España están en Santiago y en Barcelona y ahora hemos abierto aquí en Gijón, Bueno, que hemos llamado Quinorte. Pues esto es la Sala Tema, con Ramón al frente, Comía como una de las participantes habituales en sus actividades. Están en Ciares, están en Sisión. Las artes escénicas llevadas también a los barrios. Muchísimas gracias a los dos, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Así finalizamos Asturias al Día en esta jornada de martes. Disfruten todo lo que puedan de este día o todo lo que les dejen.